Ok amigos del Street Time, que les vengo a contar hoy. Que cuando acabe de contárselos, ustedes me van a decir: no queremos veros segunda parte, la necesitamos. Así que vamos a comenzar. Mi seguidor toda la vida ha vivido en el campo, porque se crió con sus abuelitos. Él actualmente tiene 42 años y cuando sucedió esto tenía 22. Estamos hablando de 20 años atrás. En ese tiempo la gente vivía de la agricultura y la ganadería, porque en las ferias ellos salían a vender las cabezas de ganado y con la recolección de los granos y los frutos ellos podían sobrevivir. En ese tiempo la familia de mi seguidor tenía mucho ganado, tanto de que sufrieran el riesgo que les robaran los animales a otras personas. Entonces en su familia, como eran 5 hermanos, se turnaban para dormir en una choza que habían construido cerca de los animales. Aquí vamos a dar un pequeño paréntesis porque ellos eran una familia grande, numerosa, y a pesar de que algunos hermanos ya se habían casado, eran parte del negocio familiar, así que casi todos vivían por el sector. En la casa familiar tenían ellos un pequeño huerto y ahí criaban gallinas, patos y 4 cabras. Una noche, cuando el hermano regresaba de darle una vuelta al ganado y ver si su hermano necesitaba algo, se da cuenta que los animales estaban como espantados, porque las gallinas hacen un ruido que para las personas que tengan animales y sepan, es el ruido que hacen cuando ven a una culebra o se espantan, y muchas veces dicen que cuando ven al maligno. Y los patos empezaban a hacer un ruido extraño y a menear las alitas. Él empieza a escuchar esto. Así que rápido entra a la casa. Su mamá le dice: ¿qué pasó? Y él, viendo a todas las mujeres obviamente, y a los niños como un poco intranquilos, les dice que no fue nada, que nomás era un animal, pero que ya se fue. Como que su mamá no le cree, pero le da la bendición y le dice que vaya a acostarse. Y al otro día, cuando él ya se siente a desayunar, los niños estaban jugando. Entonces uno entra y le agradece al tío por la cabra negra que él trajo. Él se queda helado y dice: ¿cuál cabra negra? Y sale apresurado a ver y se da cuenta que ese animal estaba afuera, conviviendo con las otras cabras que ellos tenían. Y que cuando los niños se le acercaban o la cabra escuchaba a los niños, movía la colita de atrás. Le entra apresurado y le comenta a su mamá que él no trajo ninguna cabra anoche. La mamá le dice que no se preocupe, que tal vez el animal se extravió de un vecino y que hoy ella iba a comunicarles que ese animal había llegado ahí. Cada vez que él llegaba de las rondas nocturnas se daba cuenta que ese animal lo estaba esperando, como quien dice, mirándolo de frente. Algo así. Y en muchas ocasiones recuerda que su lengua pareciera como si estuviera saboreándolo. Una noche. Ok amigos, aquí vamos con la segunda parte de animales actuando como humanos. ¿Y por qué razón no deberías preguntarle quién es a un animal cuando sepas que no estás a salvo? La verdad es que quiero pedirles una disculpa, he estado full por el negocio, entonces no he podido subir estas partes, pero lo recompensaré porque subiré hoy muchas historias. Y qué bonito comentario. Nos quedamos en la parte donde regresaba de hacer las rutas nocturnas para cuidar al ganado y ver si su hermano estaba bien. Recuerdan de que la cabra siempre lo esperaba, observándolo fijamente, pues este día fue la excepción. Y la verdad es que se sintió aliviado porque antes tenía miedo. A las 5:30 de la mañana, cuando su cuñada, la esposa de su hermano, iba a llevarle una taza de café a su esposo, se escucha un grito desgarrador, amigos. En ese momento él se levanta de la impresión para ver qué pasa y se da cuenta a la distancia que su cuñada tiene como cargado algo en los brazos. Él pensaba que una vaca se había rodado o que algo sucedió, pero cuando se va acercando a su cuñada se da cuenta que no eran las tripas de una vaca o de una bestia, como ellos le decían a los caballos. Eran los restos de su hermano. Solo había un poco de intestino, porque todo él fue masacrado, comido. La verdad es que la familia de mi seguidor quedó perplejo, no sabían qué hacer. Obviamente, como son de pueblo, cuando pasa este tipo de cosas, ellos tienen que avisar al presidente municipal para que avise, porque hasta ese entonces ellos no sabían quién fue. Ellos pensaban que fue un animal que lo atacó y se lo comió. Pero había algo que retumbaba en la cabeza de mi seguidor, y era que esa noche no la vio la cabra. No salió a esperarlo como todas las noches hacía, viéndole con esa mirada que a él le puso a ver algo de escalofríos. Él se decide en librarse de esa cabra porque sintió que desde que ella llegó a sus vidas empezaron a pasar cosas malas. Y eso de lo que le pasó al hermano fue como la punta del iceberg. La pierna de su madre tiempo después va a dar de comer a los animales y la cabra le muerde en la pantorrilla. Ella, a pesar de que le daban antibióticos, perdió la pierna, tuvieron que amputársela porque empezó a gangrenarse.
Y luego los animales fueron muriendo y muriendo y muriendo. Él una noche que venía de hacer las vueltas se da cuenta que otra vez está esa cabra mirándolo fijamente. Él cansado le empieza a gritar, a decirle: yo sé que no eres un animal. Pero él no esperaba una respuesta. En un momento de la plática, cuando él se fue acercando, se dio cuenta que no podía moverse y empezó a ver cómo esa cabra, ese animal de lo que caminaba en 4 patas, se irguió y quedó completamente parado y empezó a acercarse. Y cuando él pensó que era su fin, empezó a rezar una de las oraciones más poderosas que se llama Magnificat. Y no es la primera persona que me lo dice, que ahuyenta demonios. Y cuando él cerró los ojos se dio cuenta que por la parte de atrás el diablo le dijo: eras tú a quien yo quería. Ok amigos, les voy a contar de mi problema con mi clienta más esquizofrénica de todo el mundo. O sea, de verdad amigos, mal plan. Hagan de cuenta que hace unas 2 o 3 semanas escribieron a Tejidos Canelita. Y las 2 niñas que me ayudan a contestar por ahí los mensajes, yo les tengo como regla que si el cliente no dice buenas tardes, muchas gracias, por favor, para realizar un pedido, no le contestes, de verdad. Porque si así son para cotizar un producto, imagínense cuando ya se cierra la venta. Yo ya he tenido problemas con personas así, que el rato de la hora, de cancelar, de que te entreguen el producto, le ven el mínimo pero y siempre terminas perdiendo tú, porque ellos dicen: entonces ¿cómo le vamos a hacer? Y este es un consejo para todas las personas que venden en línea o en persona. Si ven a una de estas personas que son déspotas, que no tienen educación, preferible no vender amigos. Se van a ahorrar muchas cosas. Pero bueno, esta cliente esquizofrénica, así le vamos a decir, le decía precio, info. Entonces la chica que me ayuda por ahí contestando los mensajes, porque ella es súper buena, es una niña muy noble, le dice: hola, buenas tardes, ella le ayuda con la información, y así le manda toda la información. Y la cliente le pone ok. Y es que amigos, uno para el negocio tiene que portarse dura, de verdad. Y eso ella no me contó a mí, porque si ella me hubiera dicho que era así desde el principio, yo nunca hubiera aceptado que se cierre esa venta. Y más adelante van a entender por qué. Pasa una semana y esta persona, esta cliente esquizofrénica, yo no sé de dónde se sacó mi número. Tengo por ahí mis sospechas de que alguien que ya me compró antes se lo pasó. Pero bueno, la cuestión es que alguien empieza a llamarme. Y amigos, de verdad que yo no soy de contestar el teléfono si no es del número registrado. Pero era tanta insistencia que yo dije: bueno, voy a responder. Y yo digo: ¿aló? Y desde la otra parte de la línea empiezan a gritarme. Así tipo: por fin respondió, sabe que su producto es un asco, ahorita os voy a quemarla en todas las redes sociales, estafadora, sí, un montón de cosas. Y aquí les voy a contar algo amigos. Yo desde que pensé con mi negocio, mi mami me dijo una vez: mi hija deberías ir a terapia. Y yo le digo: ¿por qué? Y me dijo: porque las personas que son muy calmadas, en un momento en que las hagan enojar mucho, van a explotar. Y cuando tú tratas diariamente con gente, va a llegar ese momento. Y yo le dije: pero mami, yo soy muy paciente. Y me dice: escucha mis palabras. Hay que tener miedo a las personas que no dicen nada, que son calladas, porque en el momento en que alguien las haga enojar y exploten, se irán con todo. Y yo ya había tenido altercado con algunas clientas, pero yo solo les he dicho como que: hey, por favor, un poquito de respeto, o les corto la llamada cuando empiezan a gritarme. Pero en esta ocasión que me llamó la señora, tuve un mal día. Y la señora consiguió lo que nunca otro cliente había conseguido: sacar ese lado de mí. Y la señora me gritaba y me gritaba. Y cuando estaba respirando para seguir hablándome, yo empecé. Y yo le dije: buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Y la señora me dijo su nombre. Y yo le digo: yo con usted no tengo ningún pendiente, ni pedido, ni entregado. Y me dice: ¿cómo que no? Y le digo: si usted me vuelve a alzar el tono de voz. Y aquí vamos con la segunda parte. Nos quedamos en la llamada. Ella me empezó a gritar y a insultar. Y en un momento yo estaba cansada de escucharla. No recuerdo muy bien lo que me dijo, pero era como mocosa, como tarosa o algo así. Y yo le digo: si usted me vuelve a alzar el tono de voz o me vuelve a hablar feo, yo le voy a cortar la llamada. Esta no es manera de solucionar los problemas que usted tenga con mi negocio. ¿Usted quiere una solución? Ok, lleguemos a ella. Cuénteme qué es lo que no le gusta, pero no me grite, ni tampoco me insulte, porque yo no le voy a responder de la misma manera, simplemente le voy a cortar. ¿Entendió? Y la señora seguirá gritándome. Y le digo: ¿entendió? Y la señora se quedó callada un momento. Para las personas que no sepan amigos, yo tengo un cuaderno entero de donde llevo literalmente nombres de mis clientas, fechas por ejemplo de las entregas. Esta es de Pamela, es el 1 de marzo, es una pochita con un ramo de 3 tulipanes, girasoles, perdón, con las tallas de las chompas, con los colores de los tulipanes designados. Y yo no tenía nada de esta persona, absolutamente nada. En ese momento, mientras la señora le pongo en altavoz,
yo le mando un mensaje a las otras niñas que me ayuden a contestar en Instagram si tal vez se confundieron o le mandaron algo o le cotizaron algo y no le enviaron. Y yo le digo a la señora que me mande una fotografía del producto que a ella le llegó. Y cuando ella me envió la foto, amigos, no les miento, ese no era mi producto. Y cuando yo veo ese producto, le digo, señora, es imposible que eso le hayamos enviado nosotros. Nosotros no utilizamos esa lana. Nosotros utilizamos la de cable y ahora les voy a mostrar. Esta lana que ven para esta chompa es de cable. Es resistente, es gruesa, es calientita. Este es uno de los girasoles que va pegado en la chompa y quiero que vean, es grueso. Y cuando nos piden más delicado para los ramos, hacemos con jazmín, que es más finita y viene de un amarillo más potente. Y me doy cuenta que en una parte de la fotografía del ramo estaba impreso el nombre del emprendimiento que ella le había vendido. No lo voy a decir aquí por respeto al emprendimiento porque no tengo ningún problema con ellos. Y yo le digo, señora, ¿cómo yo quiere que yo le devuelva y le solucione su problema cuando usted pidió en otro lado? Y por eso es que yo le decía que ella es mi cliente más esquizofrénica. Y las personas se lo tomaron como que me estaba burlando de una enfermedad cuando no era así. Ella procede a decirme, sí, y ya le reclamé al emprendimiento, pero ellos me dicen que no pueden hacer nada porque no hay devoluciones. Entonces quiero ver si ustedes se hacen responsables. Y yo, ¿cómo? Usted no adquirió el producto con nosotros y quiere que nos hagamos responsable de algo que no salió de mi negocio. Y me dice, sí, pero así súper enojada. Y yo le digo, es broma, ¿no? Y me dice, ¿por qué cree que bromearía? Usted tiene la culpa. Por no vender más barato me tocó ir a otro lugar. Y yo le digo, señora, las chompitas y los tejidos no es algo que usted necesite. Es algo que usted quiere adquirir. Eso quiere decir que necesita dinero. Y aún me llama para que le haga el reembolso.